Lo que vamos a hablar ahora es acerca de la segunda ley de Newton como tal. El capítulo 7 trata de ello. La segunda ley de Newton hay múltiples aplicaciones, hay múltiples problemas que se pueden resolver con ella, pero para ello requieren un poco del dominio, igual de vectores, y pues por la situación en la que estamos, pues no se va a llegar a tratar tan a profundidad. Entonces vamos a conocer la segunda ley de Newton desde el punto de vista un poco más sencillo, y esto es en sistemas donde solo tenemos una caja, donde solo tenemos un solo objeto, o varios, pero que el movimiento es el mismo. Vamos a ver a qué me refiero de esto. Bien. Primero, la segunda ley de Newton lo que nos dice es que siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un objeto, en la dirección en la que se produce la fuerza se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Bien, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando nosotros tenemos un objeto y esto, imagínense que tenemos una caja y esta está en equilibrio. O sea, al momento de decir que está en equilibrio, nos referimos a de que está quieta, por así decirlo. Entonces, viene una fuerza no equilibrante. ¿A qué se refiere con una fuerza no equilibrante? A una fuerza que quita el estado de equilibrio, es decir, que el objeto no se encuentra ni en reposo o en la otra forma en que pudiera estar en equilibrio es en un MRU. O sea que cuando nosotros vamos a estar aplicando la segunda ley de Newton acá, es cuando estas cosas no se dan. De hecho, lo que nosotros vamos a tener aquí, el tipo de movimiento que nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, va a ser un movimiento que nosotros lo conocemos como un MRU A. O sea, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener una fuerza que no va a mantener, o sea, que va a hacer que el objeto no se encuentre ni en reposo ni en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando eso sucede, se dice que estamos en un tipo de movimiento que es el MRU-A, o un movimiento con aceleración constante. O sea, lo que se refiere aquí es que la aceleración, la A, no cambia. Entonces, esto fue de lo último que estudiamos en el capítulo 5, en el segundo parcial, si no me equivoco. Entonces, nosotros tenemos una fuerza que está empujando una caja y que lo hace de tal forma que tenemos una aceleración que no va a cambiar. Cuando nosotros experimentamos este tipo de fuerza, una fuerza no equilibrante, nosotros la experimentamos, por ejemplo, cuando el bus va arrancando. Si usted está en un bus y va parado, por ejemplo, y él arranca, usted siente que hay una fuerza que lo está empujando hacia atrás. Ese efecto se da cuando no existe una condición de equilibrio o ni siquiera va en reposo o en MRU. En el ejemplo del bus, cuando usted va en equilibrio o cuando usted está en equilibrio, cuando el bus está quieto, estacionado, o cuando después de que arrancó pasó un tiempo y él ya no va ni frenando ni acelerando, sino que va a una misma velocidad. Entonces ahí se da un MRU. Y es ahí, si usted por ejemplo va de pie en el bus, usted ya siente de que ya no necesita agarrarse de ninguna parte para poder estar de pie. Y esto lo que sucede es porque ya usted y el bus están en equilibrio desde el punto de vista de física. Entonces, nosotros vamos a estar aplicando la segunda ley de Newton a problemas en los cuales se da un MRU-A. Realmente no cambia mucho.
con respecto a los problemas anteriores. ¿Cuál es lo que único que va a estar sucediendo? Lo que sucede es que en condición de reposo nosotros decíamos que la suma de las fuerzas era igual a 0. La suma de las fuerzas alrededor del objeto era igual a 0. En este caso, ya no va a ser así. Ahora lo que nos está diciendo esto es que si yo tengo un objeto que se está moviendo a aceleración constante, la suma de las fuerzas en alguna dirección o en la dirección del movimiento es igual o es proporcional, decía ahí, a la aceleración del mismo y a la masa. Es igual a masa por aceleración. Entonces, ya no vamos a estar aplicando la de suma de fuerzas es igual a 0. Ahora vamos a estar aplicando suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Estamos ahí? Esa va a ser la forma en como nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Esta fórmula también se refiere, o también nos da la idea, que entre mayor es la masa que nosotros queremos mover, mayor tiene que ser la fuerza que esa se deba realizar. Entre más rápido queremos que el objeto se mueva, más fuerza tenemos que estar aplicando. Ahí es donde vienen esos conceptos de proporcional, que si algo es muy grande, también debe ser muy grande la otra dirección. Si la masa es muy grande, también la fuerza debe ser muy grande. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la gran diferencia con este tipo de problemas. Nosotros vamos a tener, si la fuerza va hacia la derecha, hacia ahí vamos a tener un movimiento. Y todo va a ser en el sentido de la fuerza, es decir, hacia donde vaya la fuerza, hacia ahí va a ir el movimiento. Si existen varias fuerzas, por ejemplo, vamos a quitar aquí. Por ejemplo, vamos a darle un valor a esta fuerza que digamos que es de 20 newton. Pero entonces viene, esto va a ser como el problema de la soga, donde dos personas están jalando una soga, por ejemplo. Entonces, del otro lado de la soga, hay una persona que está haciendo una fuerza de 10 newton. Entonces, si nosotros hacemos suma de fuerzas alrededor de este objeto, sin tomar en cuenta la fricción, sin tomar en cuenta ahorita cualquier otra cosa, lo que va a suceder es que tenemos 20 newton que van hacia la derecha y tenemos 10 newton que van hacia la izquierda. Entonces, si nosotros nos ponemos a sumar eso, sería 20 newton, como es hacia la derecha, vamos a ver que es positivo. Y los 10 newton, como es a la izquierda, pues es negativo. Entonces, la suma de fuerzas ahí, suma de fuerzas, es igual a 20 menos 10. Y esto va a ser igual a 10 newton. Es decir, que la persona que está empujando de izquierda a derecha hace 10 newton más que el del otro lado. Entonces, ¿hacia dónde se va a estar moviendo la caja? Se movería hacia donde está empujando la persona de 20, porque ella es la que va ganando. Entonces, lo que nos dice acá es que esos 10 newton son proporcionales a la masa que tiene el objeto y la aceleración a la que se está moviendo. Entonces, eso es básicamente la aplicación que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a ver qué tanto hay que empujar un objeto para que se mueva a cierta aceleración, o cuál es la aceleración de un objeto luego de que se le está aplicando tanta fuerza. Una hora después. Bueno, es un ejemplo que plantea el libro, solo que lo vamos a resolver desde el punto de vista de las tres situaciones, que es lo que podemos decir de cada una de las situaciones. Bien, resolviendo ese problema, como ejemplo, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Aquí lo que se tiene es una masa que va sobre cierta superficie y hay una persona que lo está jalando. Entonces, cada una de las situaciones lo que nos presenta son tres diferentes arreglos. Por ejemplo, en este primer arreglo solo hay una masa
En el segundo hay dos masas. Y en el tercero pues hay tres masas, ¿no? Entonces cada una de ellas va a pesar exactamente 10 kilogramos. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo, siempre va a haber una persona que lo va a estar alando, que hace una fuerza F, aquí no sale, pero es F. Y aquí, solo para aclarar un poquito más, esta situación que está aquí, ese pequeño reloj, se le llama dinamómetro y sirve para medir la fuerza. Es decir, que ahí esa persona está midiendo qué tanta fuerza está aplicando. Entonces nuestro trabajo aquí va a ser investigar cuál es la aceleración en cada uno de estos movimientos, ¿sí? Aplicando lo que es la segunda ley de Newton. Entonces aquí ya estamos asumiendo de que aquí lo que se da es un movimiento uniformemente acelerado. Ok, entonces vamos a hacer cada uno de estos problemas. Entonces vamos a ir viendo ello. Nosotros acá hacemos siempre nuestra fórmula principal, va a ser suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, depende de la dirección, ¿sí? Por ejemplo, este objeto, esta cajita, se mueve de manera horizontal, o sea, se mueve sobre la mesa. También podríamos tener una situación en la que tengamos una caja que no se esté moviendo de forma horizontal, sino que se esté, por ejemplo, esté cayendo, ¿sí? Entonces, ahí depende mucho de la dirección del movimiento. Esta fórmula nosotros la aplicamos en la dirección del movimiento. Entonces, esta sería sumatoria de fuerzas en X, porque el movimiento es horizontal donde lo estamos aplicando ahorita. Ok. Aquí hay varios detalles. Por ejemplo, en el primer problema, nuestra situación sería, o nuestro objeto de estudio sería, solo una masa. Entonces, la fuerza que se aplica para moverlo, la única fuerza que aparece, como no hay fricción, es la de 20 newton. Para el primer caso, ¿sí? Para el primer caso, tenemos una fuerza de 20 newton. Y es la única fuerza que aparece, entonces solo esa fuerza se pone de este lado. Y esto debería ser igual a la masa. Como aquí solo hay una, solo serían 10 kilogramos. Por la aceleración, que de hecho es lo que andamos buscando. Entonces ahí hacemos el despeje. Aceleración es igual a 20 newton sobre 10 kilogramos. Y entonces esto va a ser igual a 2, ¿no? Esto es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces el primer inciso así se resuelve porque solo tenemos una masa y no hay fricción. Ok. ¿Qué sucede en el segundo inciso? En el segundo inciso tenemos... Ahora nuestro objeto de estudio no es solo una masa, porque cuando nosotros tenemos dos objetos que están conectados, tal vez ahí no se ve, pero estas dos cajitas tienen una pequeña cuerda ahí que lo está conectando. O sea que ambas se mueven al mismo tiempo. Entonces, ahora nuestro objeto de estudio es todas las dos masas, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera afecta eso. Siempre es la misma persona y está alando a la misma, con la misma intensidad, 20 newton. Y esto va a ser igual a, aquí, como ya tenemos dos objetos moviéndose al mismo tiempo y están siendo alados la misma fuerza, nosotros tenemos que sumar las dos masas. Por aceleración. Esa sería la masa de nuestro problema. Es decir, la segunda ley de Newton se aplica para una fuerza que mueve
a uno o varios objetos y esa fuerza es proporcional a la masa de todos los objetos que están moviéndose. O sea que si aquí hubieran 5 cajitas conectadas, pues la masa sería la de 5 cajas. Si aquí hubieran 10, la masa sería de 10. Siempre y cuando todas estén conectadas de manera ideal, o sea, de manera que todas se muevan al mismo tiempo. Pues aquí despejamos A a ser igual a 20 newton dividido por 10 más 10, eso es 20. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entre 20 kilogramos. Entonces, esa división lo que nos va a dar es 1. Y esos son metros por segundo a la 2. Entonces, esa es la aceleración de este movimiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos inferir? Lo que podemos deducir de estas dos cosas. Lo que podríamos decir es que como la aceleración del primero es más grande que la del segundo, lo que podemos decir así, a simple lógica, es que el primer objeto se está moviendo más rápido. Y lo cual, ya si nos olvidamos de la parte de las fórmulas y nos concentramos solo en esta parte, es bastante obvio. Porque aquí tenemos la misma persona solo jalando una caja y aquí tenemos la misma persona ahora jalando 2 cajas. Entonces, obviamente la primera se iba a mover más rápido porque simplemente pesaba menos. Entonces, de manera similar se resuelve el último, ¿sí? 20 newton es igual a la masa y ahora tenemos 3 objetos conectados. Entonces sería la masa de 1 más la masa del 2 más la masa del 3. Vean que no pongo 10 por 3 porque las masas pueden cambiar en otros problemas. Entonces la idea es que todas las masas que están conectadas y que se están moviendo se suman. Entonces A es igual. Entonces tenemos acá 20 newton es igual a la masa de todos los objetos, que sería 10 más 10 más 10, por la aceleración. Entonces la aceleración es igual a 20 newton dividido por 30. 30 kilogramos. La masa, la unidad de masa es kilogramos. 30 kilogramos. Entonces, y eso 20 entre 30, eso nos va a dar una cantidad de 0.667 y esos son metros por segundo. Ahí no lo voy a poner porque ya se está ahí acabando. Debería metro por segundo a la 2. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la deducción que podemos llegar? Pues la masa de nuestro movimiento en cada una de las situaciones, como le vamos agregando más masa, en cada uno de ellos se va moviendo más lento, ¿sí? Entonces a eso se refiere con que el movimiento es proporcional a la masa que se está moviendo y a la fuerza que se aplica. Si nosotros estamos aplicando la misma fuerza, pero en diferentes situaciones vamos aumentando la masa, lo que vamos a obtener como resultado es que el movimiento va a ser más lento. Entonces, este tipo de problemas es lo que vamos a estar resolviendo. Hay que tener cuidado con las cosas que hemos venido mencionando, cuáles son. ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado acá? Número 1, dirección. La dirección del movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se están moviendo de manera horizontal a aceleración constante, pues ahí se aplica una fuerza igual a la masa por aceleración. Pero, por ejemplo, este mismo aspecto, esta misma situación, aquí solo se está moviendo en X. ¿Qué sucede en Y? En Y no hay movimiento, por lo tanto, desde el punto de vista, si yo viniera y estuviera observando solo si el objeto está subiendo o bajando, él está quieto realmente.
Si yo solo me estoy fijando en que él suba o baje, él está quieto. Entonces, en estos mismos problemas, podemos aplicar al mismo tiempo sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración, y también podríamos aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque desde el punto de vista del eje Y, estos objetos no se mueven. Entonces hay que tener cuidado con eso, la dirección del movimiento. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es la masa que se mueve, ¿sí? Y así, y también pues podemos poner ahí la fuerza. ¿Por qué se consideran estas dos? Porque ambas son totales, ¿sí? ¿Cómo sacamos el total de fuerza? Pues la sumamos o restamos de acuerdo a su signo, de acuerdo a su dirección. ¿Cómo sacamos el total de las masas? Pues simplemente las vamos sumando todas. O sea, hay que tener cuidado con esas dos cosas. Ese sería como el ejemplo más básico que tengamos acerca de lo que es la segunda ley de Newton.